Turno en contra. Tiene la palabra la senadora Peris. Bueno, buenos días a todos, presidente. Señorías, sí, el Partido Popular, para manifestar el Grupo Parlamentario Popular nuestra posición en contra de la moción. Y quiero empezar hablando de la reforma laboral, el contexto en el que se aprueba. La reforma laboral se aprueba en un contexto de situación de crisis económica y productiva que se había iniciado en España a finales del 2007 y se agudiza en el año 2008. La reforma laboral es solo un elemento más de la agenda reformista del Gobierno para dar un giro a esa situación. Y no solo con austeridad y disminuir el déficit, la reforma pago a proveedores, reforma financiera, estabilidad presupuestaria, etcétera, con el objetivo a corto plazo de frenar la destrucción de empleo y a medio plazo y largo plazo crear empleo. Es conocido la valoración del Banco de España que si se hubiera aprobado esta reforma laboral antes se hubieran salvado 1 millón de empleos. ¿Cómo pretende la reforma laboral conseguir esto? Pues modificando la regulación para que el ajuste en situaciones de crisis no se sitúe siempre con el despido en este país. Apostando ¿cómo? Pues sí, como decía el señor Guillet, por aumentar la flexibilidad, más empleabilidad, creación de más empleo y disminuir la dualidad. Cuando nos ponemos a analizar los efectos que ha producido la reforma laboral en este año de su funcionamiento, evidentemente también tendremos que tener en cuenta el contexto en el cual se ha desarrollado, que es esa recesión, el segundo año peor desde que se inició la crisis que hemos tenido, que es el año 2012, y aún así los datos de la reforma laboral es que se han producido un 90% de acuerdos en empresas entre trabajadores y empresarios. Se ha aumentado un 10% respecto al año anterior los contratos de formación y aprendizaje. Han habido 90.000 contratos indefinidos de emprendedores, 140.000 contratos a tiempo parcial y se ha frenado el ritmo de destrucción de empleo. No olvidemos que los datos EPA en el año 2008, con un crecimiento de un 0,9% de la economía, se destruyeron 1.280.000 empleos. Sin embargo, en el año 2012, cuando todos sabemos que han habido 2 trimestres con recesión, 2 trimestres de crecimiento negativo, han habido 690.000, es decir, la mitad, que no es un buen dato, por supuesto que no, pero ha habido la mitad y todo se tiene que analizar dentro de unos parámetros reales. Respecto al paro registrado, la tasa de incremento interanual ha pasado de ser de un 13% en mayo a ahora estar ya por debajo del 7%. Por tanto, se ha frenado la destrucción de empleo. Y estos datos no son para lanzar las campanas al vuelo ni para estar contentos, pero sí que hay que analizarlos con realismo, como decía antes, y con prudencia, y eso nos va a motivar, nos va a estimular para seguir trabajando. ¿Y cómo? Pues el Gobierno ya ha anunciado y, de hecho, ya ha puesto en marcha una segunda generación de reformas. Como ejemplo, el Real Decreto Ley de Medidas de Apoyo al Emprendedor y de Estímulo al Crecimiento y de la Creación de Empleo, que me gustaría destacar 3 puntos. En primer lugar, desarrolla las primeras medidas de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven y que con Europa, que nos cofinancia, hay 3.500 millones de euros para esta estrategia. Se hablaba del papel de Europa. Nosotros no tenemos que funcionar a pesar de Europa, tenemos que funcionar con Europa, exigiéndole, y aquí están esos fondos. Esta estrategia se ha negociado con sindicatos y patronal y quiero aquí detenerme en el punto de por qué no se ha llegado al acuerdo con el que planteaba el Grupo Parlamentario Socialista, porque para llegar a un gran pacto sobre el empleo nos tendremos que sentar efectivamente y dialogar, pero no negar de base ya el diálogo. Nos estaban diciendo que el Gobierno no quería dialogar y eso no es cierto. Y como prueba, repito, el diálogo social que se ha demostrado que ha existido en la estrategia